Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia conmovedora sobre D, un hombre que trabaja arduamente para construir un nuevo hogar, y Huyen, la mujer que está Nolastan a su lado junto a su pequeña hija, Maya. Juntos enfrentan las luchas del pasado, el peso de relaciones inconclusas y los desafíos de empezar de nuevo, pero también encuentran momentos de calidez, risas y esperanza en su sencilla vida diaria. Si disfrutan esta historia, no olviden presionar el botón de suscribirse para no perderse los próximos videos. D entró al patio con una escalera equilibrada sobre su hombro, sus pasos firmes a pesar del peso. Huyen, que ataba un manojo de bambú cerca, levantó la vista y preguntó si la había pedido prestada. Él asintió, explicando que venía de parte del señor Hoa, al inicio de la calle, ya que las columnas altas necesitaban más altura, apoyando la escalera contra el armazón sin terminar. Comentó que el trabajo avanzaría más rápido así. El sol de la mañana se filtraba entre los árboles. El polvo se adhería a su camisa, mientras un leve martilleo resonaba en el tranquilo pueblo. Al otro lado del patio, la voz brillante de Maya sonó mientras llamaba al perro de la familia. «Vivi, ven a jugar conmigo», gritó, agitando los brazos. D soltó una risita, recordándole que el patio era lo suficientemente grande para que el perro corriera, mientras Huyen explicaba que Vivi ya estaba adentro. Maya, llena de curiosidad, ladeó la cabeza y preguntó qué estaba haciendo D. Agachado con su taladro, él le dijo que estaba haciendo agujeros. Momentos después, ella se volvió hacia Huyen, aún preguntando por el perro. Con paciencia, Huyen le dijo que Vivi estaba seguro adentro y le pidió que fuera a buscar el encendedor. La niña se alejó saltando alegremente con un cantarín. «Sí, querida mamá». D hizo una pausa para secarse la frente y luego sacó su teléfono para guiar a un amigo que estaba en camino. Tranquilo pero preciso, explicó la ruta. Seguir el camino junto al río, pasar la base de la colina, buscar la casa de bambú a la derecha. Al colgar, le dijo a Huyen que el hombre que invitó ayer llegaría para echar una mano. Ella sonrió, diciendo que aprovecharía para ir al mercado y preparar comida para compartir una comida juntos. Maya preguntó de inmediato si podía ir también. Antes de irse, Huyen suspiró al ver el jardín, ahora invadido de malezas, y el árbol de jaca que aún no había dado frutos. Pero terminar la casa era lo primero, le dijo a D. Cuando preguntó si necesitaba algo, él respondió que ya tenía tornillos y podía reutilizar los clavos viejos. En cuanto a la comida, cualquier cosa estaría bien, ya que su amigo era despreocupado. Ella le recordó que tuviera cuidado y luego caminó por el sendero hacia el mercado. Quedándose atrás, Maya regañó a Vivi, que ladraba, mientras devolvía a inspeccionar la pila de bambúes. Pronto, una voz llamó su nombre. Su amigo llegó, un poco cansado por la larga caminata, admitiendo que tuvo que preguntar por direcciones antes de encontrar el lugar. D rápidamente ofreció un taburete a la sombra, y los dos hombres comenzaron a hablar. El amigo preguntó por qué D estaba construyendo aquí en lugar de reparar su antigua casa. D explicó que las termitas habían arruinado la vieja casa y que esta tierra pertenecía a Huyen, su novia, quien quería un lugar seguro para ella y su hija. El amigo miró a su alrededor, comentando sobre el encanto tranquilo del lugar y admirando el árbol de jaca, pero luego su tono cambió. Preguntó por Tui, la esposa separada de D. La expresión de D se ensombreció al admitir que ella había aparecido recientemente, pidiendo el divorcio y la división de propiedades,
aunque vino cuando él no estaba en casa, por lo que nada se había resuelto. Su amigo le aconsejó que resolviera las cosas rápida y limpiamente. De asintió, confesando que la nueva casa era para Huyen, con quien había estado durante 1 año y planeaba casarse una vez que el divorcio estuviera finalizado. Su amigo suspiró, diciendo que esperaba que De encontraran a alguien realmente adecuado para él. De lo desestimó con una palmada en el hombro, instándolo a volver al trabajo antes de que se acabara la luz del día. Juntos levantaron vigas, perforaron agujeros y colocaron postes en su lugar. Maya intentó unirse, pero De le dijo suavemente que jugara a la sombra. Mientras tanto, Huyen llegó al mercado. En el camino, se había detenido a recoger helechos frescos al borde del camino, pensando que serían un buen plato y ahorrarían dinero hasta que pudiera plantar sus propias verduras. Sonrió al pensar en saltearlos con ajo. Simple pero delicioso. De vuelta en el lugar, De y su amigo hablaron de dificultades. Su amigo lamentó cómo las inundaciones habían destruido las cosechas de arroz ese año, dejando a los agricultores sin cosecha. Mencionó que un hombre cercano estaba contratando trabajadores para los diques de un estanque y preguntó si De estaba interesado. De dijo que tal vez después de terminar la casa. Juntos levantaron un poste de bambú pesado, asegurándolo en su lugar antes de sentarse a tomar agua. Cuando su amigo preguntó dónde estaba Huyen, De explicó que había ido a comprar comida para darle la bienvenida. El hombre dijo que las comidas no eran importantes, ayudarse mutuamente lo era. Al notar a Maya, preguntó de quién era hija. De explicó cálidamente que era la hija de Huyen, abandonada por su padre hasta que él las acogió. Su amigo rió, diciendo que De había ganado tanto a la madre como a la hija, y comentó sobre lo adorable que era, asumiendo que su madre también debía ser hermosa. En el mercado, Huyen se detuvo en un puesto de aves, pero se alejó cuando el pollo resultó ser demasiado caro. Más tarde, regresó a casa, donde De la presentó orgullosamente a su amigo. El hombre la saludó amablemente, diciendo que había oído de su bondad. Huyen le dio la bienvenida, lo invitó a cenar y bromeó con los hombres por trabajar tan rápido. De dio crédito a la ayuda de su amigo y Huyen se fue a preparar la comida. Mientras trabajaban de nuevo, el amigo de susurró que Huyen era una buena pareja, recordando que una vez la vio vagando con Maya, después de ser maltratada por su ex esposo. De estuvo de acuerdo, diciendo que sus luchas compartidas los habían unido. Volvieron a levantar la última viga, decididos a terminar antes del atardecer. En la cocina, la voz de Huyen se mezclaba con las risas de Maya, mientras la niña insistía en ayudar a pesar de su cansancio. Pronto, Maya corrió hacia De, pidiéndole que midiera su altura. Él le dijo que medía 90 centímetros. Ella hizo un mohín por ser baja, pero él la animó a comer bien y crecer. Ella asintió seriamente, prometiendo intentarlo. Un olor fragante flotaba desde el fuego mientras Huyen salteaba los helechos con ajo. De, captando el aroma, preguntó qué estaba cocinando. Ella sonrió, diciendo que los había recogido antes, sabiendo que le gustaban. Él sonrió, declarando que era perfecto. Ella prometió cocinar en abundancia, y él sugirió que todos comieran juntos una vez terminado el trabajo. La simple calidez del trabajo, la comida y la compañía permanecía en la casa sin terminar, envolviéndola en una sensación de hogar que las paredes y el tejado por sí solos aún no podían proporcionar. De ajustó una viga con cuidado, los músculos tensos mientras pedía a Jehu que levantara el otro extremo.
El armazón, sin terminar, crujía ligeramente bajo su esfuerzo, el sonido resonando en el tranquilo campo. Desde la cocina, la voz animada de Maya se escuchaba, preguntando a su madre qué olía tan bien. Huyen bromeó con su hija, preguntándole si ya tenía hambre. Maya rió, prometiendo esperar hasta la hora de la comida, pero se ofreció a ayudar a poner los tazones. Sus pequeños pasos resonaban mientras se alejaba saltando, alegre como siempre. Pronto, Huyen llamó diciendo que era tarde y urgió a los hombres a venir a comer. Desesecó la frente, miró a Hieu y le preguntó si tenía hambre. Hieu admitió que estaba hambriento, haciendo que sonriera y le dijera que se lavara las manos porque la comida estaba lista. En la puerta, Maya se quejó de que Bibi seguía corriendo, aunque era hora de la cena. Dela ayudó a llevar el arroz a la mesa, guiándola suavemente. Juntos se reunieron alrededor de una mesa baja, con una comida sencilla desplegada ante ellos. La calidez de la familia llenaba el espacio, contrastando con el arduo trabajo del día. Hieu miró a su alrededor y dijo que el armazón podría estar casi terminado, pero honestamente, solo verlos juntos así, ya se sentía como la verdadera felicidad. Huyen, con modestia, lo instó a probar su comida y ver si sabía bien. Él rió, diciendo que ya se veía deliciosa. Cuando dio un bocado, elogió su habilidad, diciendo que De era afortunado. De añadió en voz baja que las comidas familiares como esta eran suficiente felicidad. Bromeando, Hieu dijo que podría visitar a menudo solo para comer, y De le dijo que siempre sería bienvenido. Durante la comida, Huyen puso pescado en el plato de Maya, advirtiéndole que tuviera cuidado con las espinas. La niña le pidió que las quitara, lo que ella hizo con paciencia. Desde la esquina, Bibi ladró, moviendo la cola hasta que Dele arrojó un trozo. Maya rió, comentando lo bien que comía Bibi. Entre bocados, Dele dijo a Hieu que mañana comenzarían con el tejado y prometió llamarlo para que ayudara. Hieu asintió fácilmente. Huyen le recordó a Maya que se sentara correctamente y la niña obedeció con un rápido «Sí, mamá». Los platos desaparecieron rápidamente, pero Huyen seguía rellenando los tazones, insistiendo en que nadie debía quedarse con hambre en su casa. Cuando terminaron, la noche había caído. Afuera, las cigarras zumbaban. De está decidido a empezar de nuevo, construyendo un hogar en la tierra de Huyen, donde ella y su pequeña hija Maya puedan sentirse finalmente seguras. Con la ayuda de su leal amigo Hieu, trabaja incansablemente bajo el sol, equilibrando vigas, asegurando postes y soñando con un futuro libre de las ruinas de su antigua vida. Huyen los apoya con una fuerza tranquila, preparando comidas con lo poco que puede reunir, mientras Maya llena la casa sin terminar con risas inocentes. Sin embargo, las sombras persisten. Tui, la esposa separada de De, ha reaparecido, exigiendo el divorcio y la división de propiedades. Mientras la noche cae sobre el armazón a medio construir, la calidez de la familia se fortalece, pero también lo hace la tensión de los lazos no resueltos. Podrá descerrar realmente el doloroso capítulo de su pasado y proteger la frágil felicidad que está construyendo con Huyen y Maya. La respuesta está justo por delante.